La casa del terror. Nos da miedo lo que no vemos porque es entre las sombras donde se esconden nuestras peores pesadillas. ¿Apagamos la luz? Nos acabamos de mudar a una casa súper vieja. A mi madre le encantan las casas antiguas. Cuanto más viejas para ella, es mejor, porque así podía pasar más tiempo reformándolas. Yo no tengo sus mismos gustos y esa noche estaba muerta de miedo. Las persianas no hacían más que golpear contra los cristales, haciendo un ruido como si alguien arañara el cristal, como si alguien al otro lado quisiera entrar. «Duerme, duerme», me repetía todo el rato, pero no había manera. ¿Por qué estas casas viejas tienen que ser tan oscuras? Me daba miedo estar sin ninguna luz, así que alargué la mano para encender la lámpara de la mesita, pero no funcionó. Le volví a dar al botón, pero nada. Menuda noche para que fundiera la bombilla. Me levanté de la cama decidida a dormir con la luz del cuarto encendida. Como no me conocía bien la habitación, me puse a recorrerla con una mano en la pared. Cuando llevaba unos pasos, choqué contra algo. Lo toqué con miedo y descubrí que era un chico. Me quedé paralizada por el miedo. Él se aprovechó de que estaba así y se acercó a mí. Sus dedos fríos me pusieron la piel de gallina cuando me apartó el pelo para susurrarme al oído: «Esta casa es mía. Sal de aquí si no quieres que te pase lo mismo que a mí». No necesité que me dijera nada más. Salí corriendo al salón. Ahí estaba mi madre, muerta de miedo. «¿Tú también lo has visto?», le pregunté. Ella asintió mirándome a los ojos. Al día siguiente nos fuimos de esa casa. Unos meses más tarde, haciendo un trabajo de historia, encontré una foto de mi antigua casa junto a una noticia que decía: «Aparece un joven muerto en extrañas circunstancias». En la foto aparecía un chico con cara triste. Me quedé mirándole un rato. Nunca podré olvidar su cara, la cara del fantasma que me habló aquella noche. El alma incumplida. Una de las funciones más antiguas de las iglesias o santuarios es la de ser centros de peregrinaje. Antiguamente, las grandes catedrales y santuarios eran visitados por ser depositarios de reliquias de santos o relacionadas directamente con Jesús, la Virgen o el momento de la crucifixión. Como ejemplo de lo anterior, en Europa podemos encontrar santuarios como el de Santiago de Compostela, en España, que conserva las reliquias del apóstol Santiago el Mayor. En Alemania se encuentra la Catedral de los Reyes Magos, poseedora de las osamentas de estos personajes universalmente conocidos. En Turín se puede encontrar el Santo Sudario, que se cree cubrió el cuerpo de Jesús después de la crucifixión y antes de la resurrección, entre otros. México, cuya población es principalmente católica, tiene 3 santuarios de gran importancia como centros de peregrinaje. La Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, donde se venera a la Virgen de Guadalupe. El Santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco, y el Santuario del Señor de Chalma, en el estado de México. La imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos, que es a la que nos referimos en este relato, es famosa desde el siglo XVII por milagrosa y por ser abogada de las causas difíciles. La Virgen se ha convertido en una de las imágenes más visitadas. Su templo siempre está lleno de flores, velas y exvotos que narran los favores recibidos por su intercesión. Hay incluso fieles que prometen visitar a San Juanita, aunque sea una vez al año. Hace algunos ayeres, en la década de los años 50, un joven llamado Felipe Suárez realizaba una peregrinación a San Juan de los Lagos.
Su finalidad era la de agradecer a la Virgen el haber conseguido empleo para poder casarse con su novia en México. Felipe había prometido llevar a la imagen una veladora, escuchar misa y dar limosna a quien le pidiera una vez llegando al pueblo. Con gran alivio caminaba Felipe, lo que el guía de la peregrinación había anunciado como los últimos 3 kilómetros antes de llegar a la entrada de la ciudad. En el camino, una mujer de edad mayor se le acercó y comenzó a platicar con él sobre el pesado recorrido. Felipe comentó con la anciana el propósito y las causas de su peregrinaje. Se sentía aliviado de haber cumplido con la Virgen, pero miraba extrañado que la anciana cargaba con lo que parecía un pesado costal, de aquellos que anteriormente eran utilizados para guardar el azúcar. Su piel, a pesar de ser la de una mujer mayor, irradiaba cierto brillo, como si fuera iluminada desde dentro. Sus ojos cafés eran melancólicos, lo que Felipe relacionó con la edad. Su vestimenta era extraña, ya que parecía que estaba solo envuelta en un camisón o un vestido muy suelto de color pálido, casi blanco, que aunque parecía antiguo, reflejaba ser una prenda valiosa, pues en los puños y el cuello resaltaba sendos bordados con un ribete color dorado, ya opacado por el tiempo. El cabello de la anciana estaba recogido en un chongo bajo, casi en la nuca, detenido por un broche también antiguo, en cuya base resaltaba la figura de una rosa esmaltada de color blanco, flanqueada por 2 mariposas rosadas, a punto de emprender el vuelo. Sus manos eran pálidas, y sus uñas estaban pintadas de color rosa pálido, un tanto desgastado, ya que dejaba ver el reciente crecimiento de las mismas. Felipe pensó que la anciana era una mujer acaudalada, puesto que usaba relucientes pulseras de perlas, grandes y elaborados anillos de oro adornados con piedras preciosas y un camafeo también engarzado con perlas. La tela del velo que cubría su cabeza parecía haber sido bordada a mano con gran talento. Felipe observaba a la mujer y lo que más le inquietaba era que se trataba de una persona de edad avanzada, ricamente ataviada, que realizara la peregrinación sola y con un costal tan pesado al hombro. La curiosidad lo venció y le preguntó: ¿Viene sola? A lo que la mujer respondió: Sí, joven, vengo sola porque desde hace mucho tiempo había prometido venir a ver a la Virgen. Es que me han concedido varias gracias y mucha fortuna. Ojalá yo hubiera podido venir antes, pero cosas que pasan. Felipe caminaba más alegre porque cada vez faltaba menos para llegar al santuario. De repente, se sintió cansado y cuando intentó sentarse a la orilla del camino para descansar, la anciana le dijo con voz enérgica: «No flaquees o te puedes arrepentir. No es hora de descansar, sino de llegar a dar gracias a la Santa Juanita». Felipe se extrañó del cambio de actitud de la anciana, ya que al principio le había parecido muy apacible y amable, pero le hizo caso y continuó con su caminata. Muy pronto se hizo visible el santuario de la Virgen. Por fin entraron a la ciudad de San Juan de los Lagos. Felipe volteó a ver a la anciana un tanto sorprendido, ya que la vitalidad que la había caracterizado desde que ambos se encontraron parecía haberla abandonado. Ahora su ropa había perdido el brillo que antiguamente relucía. Su piel ya no parecía tan blanca, sino más reseca y cetrina. Su cabello ya no brillaba por las canas, se había opacado, y sus joyas tampoco relumbraban, además de que ya no caminaba con agilidad, como al inicio. Felipe se dirigió a la anciana y le dijo: ¿No quiere que le ayude este último tramo? La anciana vaciló un poco, pero sus ojos brillaron mientras contestaba: «Gracias, hijito, sí me gustaría». Felipe cargó el costal y siguieron su marcha. Al llegar a la entrada de la iglesia, volteó a ver a la anciana que caminaba a su lado, pero no la encontró entre todos los peregrinos que, aliviados, llegaban después de un largo viaje al santuario a cumplir su promesa. Buscó entre toda la gente el rostro de la anciana, pero no la vio. Las campanas tocaban anunciando la misa que estaba por empezar, así que Felipe entró al templo pensando que quizá la anciana ya estaba ahí.
Una vez dentro de la iglesia, Felipe participó de la misa, agradeciendo a la Virgen lo que había hecho por él. Se sentía aliviado por haber cumplido su promesa y alegre por poder casarse con su novia, tanto que de momento olvidó a la anciana. Al terminar la misa, Felipe salió del templo, pero no encontró a la dueña del costal. Por un momento pensó en abrirlo para ver si traía alguna identificación o algún objeto con su nombre, pero estos pensamientos fueron interrumpidos por el chofer del autobús que le dijo: Joven, el autobús sale en 1 hora. No se le vaya a hacer tarde. Felipe asistió y contestó: Claro, ahí estaré, no se preocupe. Dio algunas vueltas por el atrio mientras veía cómo transcurría el tiempo en el reloj de la catedral. Cuando faltaban 40 minutos para que el autobús partiera, decidió dejar el costal en la sacristía por si la anciana preguntaba por él más tarde. Al entrar en ese oscuro y lúgubre sitio, se sintió sobrecogido. En las paredes colgaban exvotos que daban cuenta de los milagros realizados por la Virgen a gente de todos los lugares y de todas las condiciones sociales. Absorto en sus pensamientos, no prestó atención al sacerdote, que entró al lugar después de pasar casi 1 hora realizando confesiones, hasta que éste le habló. ¿Necesitas algo, hijo? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Felipe volteó y vio al sacerdote, que era un hombre de edad avanzada, cuyos ojos reflejaban paz y calma. Tengo que pedirle algo, padre. Es que encontré a una mujer que también caminaba como yo hacia el templo, y le ayudé con este costal, pero ella desapareció al entrar a la ciudad y no la encuentro. Mi autobús está por llegar y debo irme. No puedo quedarme a esperarla más. El sacerdote preguntó: ¿No te dijo su nombre o de dónde venía? Felipe se sintió algo tonto porque en ese momento se percató de que no le había preguntado nada sobre su identidad o procedencia y contestó: La verdad, padre, no hablamos de nada de eso. Y no sé su nombre ni su origen. Era una anciana ataviada con un vestido blanco y muchas joyas, pero no le puedo decir nada más. El sacerdote miró extrañado a Felipe, pero después sonrió y le dijo: Pues quizá encontremos alguna pista sobre ella en el costal. ¿Estás de acuerdo en que lo revisemos? Sí, padre, contestó Felipe. El miedo y la sorpresa sobrecogieron a Felipe cuando las manos del sacerdote abrieron el costal y descubrieron un montón de huesos viejos y amarillentos, cuidadosamente envueltos en una tela blanca en la cual Felipe reconoció el bordado de ribetes que había observado en los puños y cuello de la anciana. El padre se sorprendió y soltó el costal, que contuvo un sonido metálico producido por los anillos y aretes de la anciana. Entonces preguntó: ¿Qué es esto? ¿Tú sabías que contenía el costal? ¿Dónde encontraste a la anciana? Felipe contestó nervioso: Es la ropa de la mujer y sus joyas. ¿Cómo puede ser?, se preguntaba mientras miraba horrorizado los huesos. El sacerdote suspiró al contestar: Esto es común aquí, hijo. Se trata de alguna persona que en vida no pudo cumplir con lo que había prometido a la Virgen y muerta vino a realizar su promesa. Por eso se le recomienda a los peregrinos que no hablen con desconocidos. La verdad es que aquí en San Juan de los Lagos hay más peregrinos muertos que vivos. Felipe se extrañó y le dijo: ¿Cómo puede ser, padre? No entiendo nada. El sacerdote lo miró y sonrió mientras le decía: Gracias a ti esa alma ha cumplido su promesa. Qué bueno que la ayudaste, porque probablemente habría cargado sus huesos por mucho más tiempo si no le hubieras ofrecido ayudarla. Ve en paz, hijo. Felipe salió extrañado de la sacristía, pero regresó y preguntó al padre: Disculpe, ¿qué va a hacer con los huesos, padre? El sacerdote contestó mientras cerraba el costal: Enterrarlos, hijo, junto con los demás de otros peregrinos que hemos encontrado de esta manera. Reza por esa mujer y esperemos que logre por fin el descanso eterno.
El señor que vivió con una bruja. Había una vez un señor que se enamoró de una muchacha muy bonita, pero cierto día el señor se fue a tomar cervezas con sus compadres y le dijeron que su novia era una bruja y que en la noche se convertía en cualquier animal. Le aconsejaron que en la noche la espiara para comprobar que era cierto. El señor la intentó espiar en la noche, pero el sueño lo vencía y se quedaba dormido. Entonces, el señor fue a ver a una señora que era bruja, quien le dijo que para ver a su novia se pusiera un escapulario y que cuando la muchacha se quitara su cuero de mujer, que al cuero le echara sal. En la noche, el señor se puso un escapulario y cuando la muchacha se levantó, la siguió hasta un árbol de aguacate. Ahí la muchacha se quitó el cuero de mujer y se convirtió en lechuza. El señor esperó a que ella se alejara y cuando se fue el animal, el señor le echó sal al cuero de la mujer. Cuando la muchacha regresó y se puso el cuero de mujer, se revolcó llorando del dolor. Y hoy en día se cuenta que cuando la gente pasa por ese lugar, aún se aparece la muchacha revolcándose y llorando del dolor.